Buenos días. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Claro que es el libro de principios. El título dado aquí es Los pecados del Padre. Génesis 26. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1 dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Amén. Favor de tomar asiento. Tenemos que entender que la verdadera fe siempre es una fe que ha sido probada. Dios siempre nos trae o nos dará pruebas para que uno pueda aprender a confiar en Él, detenerse de Él, a confiar en Él en fe. Ahora, uno no puede poner su confianza en una fe que no ha sido probada. No puede. Y en el Nuevo Testamento se nos ha declarado y que debemos de caminar por fe. No en la carne, no por vista, pero por fe. Amén. Entonces hay que entender que Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. Y es Satanás que hace lo opuesto. Él siempre quiere sacar lo peor de nosotros. Y es la razón que siempre Satanás trae tentaciones. Dios trae pruebas. Satanás trae tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos que pasar las pruebas para poder seguir hacia adelante, para poder seguir caminando en fe y no caer en las tentaciones. Amén. Así que con esta idea entramos aquí a este capítulo. Son 3 puntos en este capítulo. Versículo 1 al 6, enfrentó las tentaciones de su padre. El segundo punto es, repitió los pecados de su padre. Y el último, confió en el Dios de su padre. Versículo 12 al 35. Y te voy a decir, este es el único capítulo dado a Isaac. Aquí vemos el primer punto: enfrentó las tentaciones de su padre. El versículo 1 nos dice: después
hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Hubo hambre, una hambruna prometida, en la tierra prometida. Sí, y tenemos que captar esto, tomar nota, que va a haber tiempos en nuestras vidas que van a ser días difíciles. Porque uno piensa en la tierra prometida, ¿cómo es posible esto? Como cristiano, ¿cómo es posible que tenga que pasar por eso? Pero vienen los días difíciles. No es como algunos que han instruido enseñanza, doctrina errónea, que todo estará perfecto cuando aceptas el evangelio. Eso es falso, es falso. Te pintan una vida de riquezas y salud, que si te haces cristiano. Falso, falso. No es la realidad. Cristianos, todos tenemos altas y bajas, tanto como cualquier otra persona. Me pongo a pensar, y lo he dicho. Vemos el carro con el pescadito, ¿no? Trae la calcomanía. Oh, fíjate, son cristianos. Pero ¿sabes qué? Ese carro, tanto como cualquier otro carro que no trae el pescadito, también se va a descomponer, ¿no? Porque es lo que pasa. A todos nos pasa. Y vemos aquí que dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces, esta no es la primera vez que esto pasa. En los días de Abraham también hubo hambre, y le pueden dar un repaso en leer Génesis 12 y 13. Ahí vimos esta hambruna que hubo en esos tiempos. Pero Dios había llamado y guiado a Abraham a la tierra prometida. Y vemos que Isaac se le dio, podemos decir, esta misma prueba. Dios es el que nos da las pruebas. Amén. Pero ¿qué hará? ¿Confiará en Dios? ¿Va a permitir que Dios provee por él? ¿O tomaría las circunstancias en sus manos y se iría a regresar a Egipto, donde había provisión? ¿Qué iba a hacer? Porque había hambruna una vez más aquí. Ahora hay que entender en la manera como uno responde a la prueba, se va a decidir si va a haber fruto o no. Si vemos a Isaac, él falló la prueba. Falló la prueba. Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces él caminó como eso de 75 millas al norte para ir con un rey que era un incrédulo, para pedirle ayuda. Entonces, para entender aún todavía más, se fue a la frontera de Egipto. No entró, pero como quien dice, ahí estaba, en la mera frontera. Ahí se podía ver, ¿no? Listo para dejar la tierra prometida, listo para dejar la tierra que Dios había prometido. Regresar. Y te voy a decir, está jugando un juego que muchos cristianos juegan hoy en día. ¿Qué tan cerca me puedo arrimar al pecado sin pecar? Es lo que ha hecho. ¿Qué tan lejos me puedo alejar de Dios y todavía seguir siendo un cristiano? Ay, pero no estoy tocando. Solamente estoy viendo, ¿no? Y te voy a decir, este tipo de pensar es muy peligroso. Tarde o temprano te vas a quemar. Cuando juegas con la lumbre, tarde o temprano te vas a quemar, y así es el pecado. Y fíjate, la incredulidad siempre pregunta, ¿cómo me puedo salir de esta situación? La fe pregunta, ¿qué puedo aprender de esto?
¿Qué debo de estar aprendiendo de esto? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida? Porque hay veces viene la adversidad, viene la dificultad, pero ¿qué hacemos? ¿Ven? Versículo 2 dice así. ¿Recuerden dónde estaba? A la frontera. Ya casi entrando, regresando a Egipto, a donde no debe de estar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjate lo que Dios hace. Se le apareció y le dice: no desciendas a Egipto. Y te voy a decir, cada vez que la palabra desciende existe en la Biblia, no es bueno. Si vas a descender, no es bueno. No es bueno. ¿Vas a descender a un lugar? Una vez más, cuidado. No es bueno. Y aquí vemos que es confrontado con la misma tentación de su padre, Abraham. Pero vemos la gracia de Dios aquí. No estaba enojado con él. Pero también tenemos que reconocer que esta es la primera vez que se le aparece a Isaac. Cuando uno desciende hacia Las Vegas, a Egipto, ¿no? Cuando uno desciende, quiere decir que uno está confiando en la carne. Y si ese es el caso, no estamos caminando por fe. Y es lo que hizo Abraham. Cuando uno peca, forma un ejemplo. Cada vez que caemos en pecado como padres, estamos formulando, demostrando, construyendo un hecho de un modelo. El ejemplo de cómo tratamos con el pecado, la muestra, y te voy a decir, esta es la muestra, el ejemplo que nuestros hijos van a imitar, porque es lo que ven, lo van a copiar, es lo que van a hacer. Muchos de nosotros como padres fuimos instruidos, enseñados con esta actitud: haz lo que te digo, no lo que hago. Pero aprendimos. ¿Qué es lo que aprendimos? Espérate cuando seas adulto, ¿no? Y vas a hacer lo mismo, porque fue lo que vimos, lo que se nos mostró. Lo malo es que vamos a hacer lo mismo. Es el ejemplo, es de ese ejemplo que hemos aprendido. Infidelidad, abuso, divorcio, rebelión, crimen. Y la lista continúa. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto. Es lo que se nos mostró. Pero Dios, fíjate, nos ha extendido su gracia. No la merecemos, pero Él da este favor inmerecido. Y gracias a Dios que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Fíjate, aquí le da las mismas promesas a Isaac que le había dado a su padre. Fíjate el versículo 3. Y puedes subrayar. Dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Las mismas promesas. Le dice: quédate aquí en mi tierra, en esta tierra, yo te bendeciré, confía en mí y yo proveeré por ti. Lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Es lo mismo. Habita como forastero, no te detengas, no te pegues mucho a las cosas de este mundo, porque no vas a estar aquí para siempre. Tu hogar, nuestro hogar, es en el cielo. Versículo 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, a mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjate, Isaac, simplemente, palabras sencillas, sería bendecido porque es el hijo de Abraham. Es la razón, la única razón. Por el amor a Abraham. Y es la misma manera que nosotros somos bendecidos. Por el amor de Jesús. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces Isaac fue obediente. Se quedó en la tierra prometida. Pero hay que tomar en cuenta que esta área todavía era controlada por el enemigo. Un punto importante aquí. Necesitamos saber y entender que Dios nos ama tanto que Él no nos permite correr de la oportunidad de crecer, de madurar. Y hay veces es cuando Dios te pone el alto, porque estamos a punto de regresar y nos habla. El Espíritu Santo es el que nos habla ahora. Segundo punto. Repitió los pecados de su padre, versículo 7 al 11. El versículo 7 dice así. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. ¿Te suena familiar? Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Ponte a pensar. Wow. Luego se le arrimaron los hombres de ese lugar y le preguntaron acerca de su mujer. Isaac corre por el miedo. El miedo que le da. En vez de decir, es mi esposa y qué, ¿no? No lo hace. No lo hace. Esta es una nueva prueba para él. Y le entra temor. Pero es una prueba antigua. Una que su padre falló. ¿Tú crees que él no se había enterado de esto? Hasta de haber pensado, si en caso me preguntan, no, pues es mi hermana. Es mi hermana. Va a repetir los pecados de su padre. ¿Por qué? Porque es lo que vio. Es lo que oyó. Es lo que se le demostró. ¿Cómo vamos, varones? ¿Vamos bien? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Entiende? No, ya cuando nuestros hijos caen en pecado y hacen cosas que no deben de hacer. No, pues es tu hijo, ¿verdad? No, queremos culpar a alguien más. Pero Abraham lo falló esta prueba 2 veces en Génesis 12 y luego en Génesis 20. Volvió a repetir, es mi hermana, porque tenía temor. Pero la diferencia entre Abraham y Isaac, Abraham, fíjate, podemos decir, y ya vimos esto, es una media mentira, porque Sara sí era su media hermana. No, pues no, en realidad no, es una mentirita pequeña, es una chiquita, ¿no? Isaac era una mentira completa, o una mentirota, una diferencia entre una mentirita y una mentirota, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Si no sabe la respuesta, no hay nada no, es igual. Mentira. Y él respondió, es mi hermana. Falló la prueba tanto como su padre. Y él también, echando mentiras. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ponte a pensar aquí. Acaba de tener una experiencia con Dios. Dios se le apareció. No entres a la tierra. Quédate aquí. Te prometo que voy a proveer por ti. Esta es la tierra prometida. Quédate. No te vayas para allá. Está bien, Dios.
Dios, yo voy a ser obediente. Y una de las cosas más grandes que podemos experimentar, Dios nos está hablando, Dios nos está guiando, Dios se le apareció. Se le apareció Jehová. ¿Y qué pasó? 5 versículos después de que se le apareció, Jehová está aquí echando mentiras. Wow. Echa mentiras para protegerse a sí mismo. Pero en protegerse, fíjate, está poniendo la vida de su esposa en peligro. Tiene cuidado por solamente él. Y pregunto en esta mañana, ¿cuántos esposos han hecho esto? Como esposos debemos de pensar en nuestras esposas primero. En el Nuevo Testamento se nos enseña, 1 de Pedro 3:7, se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes y que también a ellas Dios las ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Fíjate, comprensivos con sus esposas, tener oído para ellas, tener cuidado de ellas, tomarlas en cuenta. Efesios 5:28 al 29, Biblia en lenguaje sencillo. El esposo debe de amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su cuerpo, su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Entonces, él, tanto como su padre, fíjate, no debería haber llevado a su esposa a este lugar. No lo hubiera hecho. Y como esposos, si nos encontramos afuera de la voluntad de Dios, nuestra desobediencia va a traer muchos problemas a nuestra esposa y a nuestra familia. Versículo 8. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y como la estaba acariciando, no es su hermana. No es su hermana. Y uno puede decir, no, Pero bueno, yo creo, fíjate que Dios nos permite tiempo con un propósito. Él estuvo ahí muchos días. El propósito es que Dios desea que vengamos a Él, que haya arrepentimiento, quebrantamiento por nuestro pecado. Nos da ese tiempo para que uno lo tome en cuenta. Nos da la oportunidad de pensar y reflejar sobre las cosas para que vayamos a reconocer que estamos mal y luego venir a Él. Hay veces uno piensa, nadie me cachó, ¿verdad? Estoy bien. Dios te está dando tiempo. Porque si eres creyente, se va a revelar. Cuando no se ha revelado durante ese tiempo, vemos que es difícil seguir viviendo una mentira para el creyente. Es difícil vivir una mentira. Dice Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Puedes estar seguro que si estás en pecado en este día, alguien te va a ver. Alguien te va a ver. Y quizás va a ser a través de una ventana. Wow. Como hijos de Dios, hijas de Dios,
Alguien te va a ver. Versículo 9. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque, no, dije, quizás moriré por causa de ella. Wow. Qué lástima. Qué lástima cuando un incrédulo echa de cabeza al cristiano que se encuentra en pecado. ¡Qué vergüenza! En vez de estar dando testimonio, fíjate el mal ejemplo. Como cristianos deberíamos de ser un ejemplo a este mundo perdido. Pero cuando nos comportamos tanto como el mundo, perdemos nuestro testimonio. Es importante ir al Señor y pedir perdón. Vivir en su voluntad. Ser obedientes. Amén. Fíjate el versículo 10 dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ponte a pensar esta conversación. El rey poderoso de la tierra, hablando con el creyente, que dice que está confiando en Dios, echando mentiras. Pero lo que vemos aquí es que nuestros pecados siempre van a afectar a otras personas. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto a nuestra familia, nuestra pareja, amigos, a la iglesia? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Increíble, simplemente increíble. Vemos que hasta los incrédulos saben que adulterio es un pecado. Ellos entendían. Fornicación, sexo afuera del matrimonio es un pecado. Y se lo está trayendo a luz. Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El rey, vemos que el rey es un gentil. Un rey gentil. Ahora lo protege. Por la belleza de su esposa y el temor que él tenía. La inseguridad de él. ¿En serio? Pero, ¿qué no se le apareció Dios? ¿No le dijo Dios? ¿Le prometió a Isaac? Versículo 3. Habita como forasteo en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo. Y voy a traer bendiciones. ¿Pero qué hizo Isaac? ¿Echó mentiras? Y ahora este rey gentil le dice, yo te protegeré. Nadie lo puede tocar. Y ahora tiene paz. Por la palabra del rey mundano. Te pregunto en esta mañana, ¿en qué has puesto tu confianza? ¿En el mundo? ¿Tanto como en este rey? ¿En la palabra de este rey? ¿O en Dios? ¿En la palabra de Dios? Solamente tú puedes contestar estas preguntas. Y eso es entre ti y Dios. Pero vemos como este siervo tuvo una experiencia con Dios y ahora se ha alejado. Confió en el Dios de su padre, versículo 12 al 35. Fíjate lo que dice. Ahí el versículo 12 dice, y sembró
Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar, y invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué me venéis a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echáis desde entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Fíjate aquí, confió en el Dios de su padre, después de que hizo las cosas mal, ¿no? Versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Hemos visto que Isaac va mal, iba muy mal. Muchos decían: la regó, la está regando aquí completamente, ¿no? No ha confiado en Dios, ha conocido a Dios, pero no ha confiado en Dios. Y echa mentiras. Y uno se rasca la cabeza. ¿Y Dios lo está bendiciendo? Por cada semilla que sembraba, se le daba 100 de regreso. Ponte a pensar. ¡Wow! Lo multiplicaba por 100. ¡Qué gran bendición! Ahora, quiero que entiendan esto. Lo que no quiere decir es que Dios estaba bendiciendo por haber sido mentiroso o porque no puso su confianza en él. No es la razón. Es más, Dios usa la disciplina o las bendiciones para traernos a él, para que vayamos a regresar a él. Dios es fiel. Amén. Él los iba a bendecir si permaneciera en la tierra prometida. Es lo que les prometió. No de que cómo estabas viviendo, pero si vives aquí, van a venir las bendiciones. Y es lo que Isaac estaba haciendo. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y te voy a decir, va a haber tiempos que Dios va a bendecir a las personas a pesar de ellos. Ponte a pensar. Dios te va a bendecir a pesar de mí, a pesar de nosotros mismos. Porque es Dios el que da las bendiciones y es Él el que las quiera dar. Se las da a quien Él las quiera dar.
Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Envidia. Ahora, toma en cuenta que estos son los mismos filisteos a quien él les había tenido temor. La razón por qué echó mentiras, ¿no? No, mi esposa está bien bonita, no, voy a echar mentiras, es mi hermana. Ahora, había sido tan bendecido que ahora ellos le tenían envidia. Te voy a decir esto. Dios tiene la solución para la envidia. Dios. ¿Sabes qué es la solución para no tener envidia? Es estar contento. Estar contento. Dios es el que da todo. Ya vimos. Él va a dar al quien Él quiera dar. Y tenemos que estar contentos con lo que Él nos ha dado. Si no estás contento en el Señor, te voy a decir, siempre va a haber envidia en tu vida. Siempre. Envidia de quién, de lo que alguien más tiene. No, fíjate, pues estoy feo, ¿no? Él es mucho más guapo que yo. Envidia. Ella es más bella, ¿no? Tiene más talento. Tienen más amigos, amigas. Y esta es la condición del hombre o mujer cuando no están contentos en el Señor, andan de fijones, con envidia. Pasan el trabajo. Siempre has sido el mejor trabajador, pero de repente llega alguien que lo hace mejor que tú. Envidia. Es más, lo hacen sin esfuerzo. Tienes envidia. En la escuela ya no eres el mejor estudiante en la clase. En la última prueba la regaste, no te sacaste un 10. ¿No? Envidia. En la casa, ¿no? Hay otra hermana que hace los chiles rellenos mejor que tú, ¿no? Y todos los hermanos lo saben y lo están diciendo. En el deporte, viene alguien que te quita tu posición. Jugabas delantero, ahora ¿qué juegas? No, calientas la banca, ¿no? En la iglesia, tú eras el encargado del ministerio, pero ahora vino alguien y ellos no saben lo que hacen y le dieron la posición a él o a ella. Y luego me insultan que me vienen y me piden ayuda. Te voy a decir, en la iglesia del Señor pasa también. No voy a decir cuál iglesia, pero vas en el freeway y hay un letrero bien grande. El mejor ministerio de niños en todo el Inland Empire. ¿En serio? ¿En serio? En todo el condado es el mejor ministerio de niños. Tenemos la mejor alabanza, los mejores conciertos, tenemos envidia. Todo eso resalta envidia. ¿Y por qué? Porque no estamos contentos en el Señor. Vemos aquí, se entiende, el mundo. Y los filisteos le tuvieron envidia. Muy posible que Isaac estaba sufriendo por dentro. ¿Por qué? Porque había echado una mentira. Sufría. Y te voy a decir, esto le trajo o nos puede traer conflicto, las consecuencias de haber mentido. Es el conflicto que puede existir adentro de uno. Y esto nos lleva ¿a qué? A las preocupaciones. Pero cuando hacemos las cosas como Dios desea, entonces no existen estas preocupaciones. Estamos libres de nuestra conciencia, ya no nos molesta. Proverbios 10:22, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¡Qué bendición!
El versículo 15 nos dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos simplemente querían que se fueran de ahí, de ese lugar. Si no hay agua, no pudieran sostener todos los animales, Isaac se tendría que ir. Pero quiero que entiendan, pozos de agua hablan de los recursos divinos de Dios para la vida espiritual. Pueden leer a su tiempo, anoten. Juan capítulo 4, versículo 1 al 14. Habla de esto. Les voy a leer el versículo 14 de ese mismo capítulo, Juan 4, 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículos 16 y 17 dice así. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Una vez más, ¿a quién fue obediente? Al rey del mundo, no al Dios todopoderoso. Versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Lo que podemos ver en este versículo, o lo podemos ver en esta manera, Isaac descubrió los pozos que estaban enterrados, para entender. Hoy en día tenemos que descubrir al verdadero Jesús, el quien nos ofrece agua viva. Tenemos que mover las cosas que nos estorban, ver la verdad aquí, descubrir la verdad. Amén. El Jesús de la Biblia, fíjate, se ha enterrado a través de las tradiciones, a través de doctrina falsa, en los que han tomado libertinaje de ver las escrituras a sus propias opiniones, pero es en descubrir la verdad que uno puede recibir esta agua viva que Jesús ofrece. Porque la religión ha tapado todo esto con tierra. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Me pongo a pensar, la iglesia, muchas iglesias, siempre desean algo nuevo. Siempre. Cuando en realidad lo único que tienen que hacer es descubrir el pozo de aguas vivas que siempre ha existido. Simplemente es redescubrir los pozos de agua que ya existían. Tanto como redescubrir la palabra de Dios, oración, adoración, fe, el poder del Espíritu Santo, sacrificio y servicio. Todo esto está ahí. Y es lo que ha existido. Pero siempre quieren algo nuevo y diferente, en vez de remover la tierra y poder ver lo que ya está ahí. Los tesoros que podemos encontrar en la palabra de Dios. Versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek, contención, es lo que significa. Y en este mundo siempre va a haber contención. No importa si eres un hombre o mujer de paz, siempre va a existir. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Sitna es hostilidad. Si estás en Cristo, es lo que Jesús siempre va a traer. No el Señor Jesús, pero Satanás siempre va a traer hostilidad hacia nosotros. El versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth, lugares anchos.
Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vemos que Isaac es un hombre de paz. Nosotros tenemos que usar sabiduría o pedir que Dios nos dé sabiduría para saber si necesitamos confrontar o hacernos para atrás y seguir en paz. No se puso a pelear por estos pozos de agua. Romanos 12:18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 23. Y de ahí subió a Berseba. Berseba, la cerveza que se va. No, es pozo de juramento, es lo que significa. Este era el mismo lugar donde Abraham había hecho un pacto con los líderes filisteos en Génesis 21. Así que, fíjate, Isaac ha regresado a su hogar, al hogar de su padre, a través de adversidad y bendiciones, pero el punto es que llegó. Está ahí. ¿Qué es lo que tienes que pasar para llegar al hogar con Dios? ¿Qué dificultades estás pasando? Te voy a decir, es muy posible que la adversidad que estamos pasando en este momento ha sido mandada por Dios, con la razón de que vayamos a regresar a nuestro hogar con Dios. El versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Fíjate, Dios es fiel. Amén. Él siempre viene a nosotros en el momento de nuestra necesidad. Siempre. Entonces no hay que tener temor. Si Dios está con nosotros, y la Escritura muy bien lo dice, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy, fíjate, y toma en cuenta, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Tomen nota. No dice yo fui el Dios de Abraham. Dice yo soy el Dios de Abraham tu padre. ¿Por qué? Porque Abraham vive. Él es el Dios vivo, el Dios que nos da vida eterna. Abraham creyó en fe. El padre de fe vive. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu protección, no tienes de qué tener temor, porque yo estoy contigo. ¿Tienes temor de algo? No es necesario tener ese temor si conoces al Señor. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Su promesa a nosotros es: nos bendecirá por el amor de su Hijo Jesús. Versículo 25. Y me encanta este versículo. Para mí sería un versículo clave en esta enseñanza, en este capítulo. Pongan atención aquí, si me están medio dormaditos, ahorita un pellizcón ahí. Tomen nota de esto. Versículo 25. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Pastor, no lo miro. Deja explicártelo, ¿no? Lo que vemos aquí es la propia orden. La propia orden que debe de existir en nuestras vidas. Primero, Dios primero. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová. Dios primero. Dios es número uno. Segundo, familia, hogar. Y plantó ahí su tienda. 3, trabajó. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Ahora,
La orden que es normal en nuestra sociedad no es como esta. Primero es el trabajo. Segundo, la familia y el hogar. Tercera, si es que nos queda tiempo, se lo daré a Dios. Fíjate cómo está volteado. Si es que tengo tiempo. Ay, no. Ponte a pensar. Las personas dicen, no, pues es que es el único día que tengo para mi familia. Pero es el día del Señor. Ponte a pensar. No es que es día familiar. Vamos a hacer esto con la familia. Pero es el día del Señor. Dios primero. Y lo estamos poniendo al último. Si es que me sobra tiempo, no porque tengo que ver el juego, no porque vamos a ir a Disneylandia, no, pero tienes todo el resto de la semana. ¿Por qué tiene que ser en el día del Señor? Esta idea es una idea mundana. Cuando el cristiano está pensando así, no, pero es que es para mi familia. Estás mal en tu pensamiento, esos pensamientos son mundanos, porque no estás poniendo a Dios primero. Aquí vemos la orden propia. Versículo 26 y 27. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Fíjate, ¿por qué van a venir ahora sí conmigo? Me dijeron que me fueran, me pelearon por los pozos, yo se los di. Pero Dios estaba con él. Le ha dado la tierra prometida y lo ha bendecido. Y ahora él sabe que Dios lo está cubriendo. Aquí vemos la confianza que tiene en su Dios, que tiene en Dios. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Ahora sí, vamos a mantener la paz. ¿No? Recordamos que él no peleó. No peleó por esos pozos. Los pozos de agua y esto te voy a decir, ha dado un testimonio, un buen testimonio de Dios. Podemos decir, no perdió su testimonio. A veces tenemos que hablar con las personas. Ten cuidado de no perder tu testimonio. Versículo 29 al 33. Que nos hagas mal, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Y Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, juramento. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, pozo del juramento hasta este día. Al fin, fíjate, Isaac tenía paz con sus vecinos. Pero ahora su hijo comenzaba una batalla nueva. Fíjate lo que dice el versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basmán, hija de Elón, Eteo. Fíjate, Esaú se casó no con una mujer, con dos mujeres. No nomás una mujer gentil, pero dos. Entonces tenía dos suegras. Y ahora sí, ¿cuál es la suegra favorita, no? La batalla comienza aquí. Pero vemos que como Esaú, aquí lo conocemos, cómo es su mentalidad, su carácter. Ya vimos que menospreciaba lo espiritual. Vendió su primogenitura. ¿Qué es eso para mí? Lo espiritual no me importa. Y mira ahora cómo está viviendo. En pecado.
con alguien que no cree, no nomás una, pero dos. Su matrimonio no era como Dios había dicho. Pues no le ponía valor a las cosas de Dios, a lo espiritual. Y ahora tome en cuenta que después tomó otra esposa. Así que tendría otra suegra, ¿no? Yo puedo decir que le doy gracias al Señor por mi suegra favorita, ¿no? Fue de gran bendición en nuestra vida, en serio, fue de gran bendición. Ahora ella está en la presencia de Dios y algún día estaremos juntos una vez más, adorando al Señor. Pero las cosas se deben de hacer como Dios manda, no como uno quiera. El versículo 35, fíjate el resultado aquí. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El gran dolor que causa a los padres cuando los hijos se descarrilan y menosprecian lo espiritual. Ahora, Esaú había invitado a su familia dioses falsos, idolatría, religión, sus propias creencias, su propia opinión. No iban del mismo sentido. Creer en el Dios Todopoderoso. Qué lástima decir esto. Pero vemos la amargura de espíritu que tenían sus padres. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, como padres, lo que hacemos hoy en día va a afectar a nuestros hijos, para lo bueno o lo malo. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y vivir para el Señor. Ser ese ejemplo. Hijos, no sigan el mal ejemplo, el ejemplo pecaminoso de sus padres. Si hemos aprendido algo, podemos aprender cómo no ser. 3, todos somos responsables por nuestras acciones, por nuestros propios pecados. No puedes decir, es culpa de mis padres o la falta de que no tuve padres. Porque ahora tenemos un Padre, Dios, y Dios con nosotros. Amén.